Mi hija me gritó, ese piso de Madrid ya no es tuyo, lo venderemos para viajar. Sentí que todo se derrumbaba. Años de sacrificio convertidos en burla cruel. Pero guardo un documento sellado y firmado, que les borrará la sonrisa para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Carmen. Este año he cumplido los 60. Solía pensar que si criaba bien a mi hijo, ya no tendría nada de qué arrepentirme en esta vida. Pero entonces llegó un día en el que me di cuenta, de que hay cosas que, por mucho que des, no siempre te serán devueltas. Vivo en una casa grande en el barrio de Salamanca, en Madrid. Una casa con suelos de mármol que siempre están fríos, incluso en verano. Aquí crié a Mateo, mi único hijo. Aquí le vi crecer, convertirse en arquitecto, un hombre brillante con un futuro que parecía tan sólido como las vigas de este viejo edificio. Y aquí, en esta misma casa, le vi romperse. Todo ocurrió una tarde de jueves. Una de esas tardes grises de otoño en las que la luz se rinde demasiado pronto. La reunión de la beneficencia se había cancelado en el último momento. Decidí volver a casa sin avisar. Imaginaba una tarde tranquila, quizás sentarme junto a Mateo, contarle alguna historia vieja. O simplemente ver una película juntos. Hacía mucho que no teníamos momentos así. Crucé el pesado portón de hierro. Mis tacones resonaban en el mármol del vestíbulo. Un eco solitario. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Fruncí el ceño. Algo no encajaba. Normalmente, a estas horas, se oía algo de música, o el murmullo de la televisión. Reduje el paso. Y entonces, lo escuché. Venía del salón. Unas voces. Una de ellas, aguda, llena de una ira que intentaba contenerse. Era inconfundible. Sofía. Mi nuera. Me detuve en seco. La mano aferrada a la correa del bolso. Y una frase, helada como una cuchilla, cortó el aire y se clavó directamente en mi corazón. Tu gorda madre me da asco. El mundo se detuvo. Mi respiración quedó atrapada en la garganta. Escuché mi propia sangre latir en mis oídos. Un zumbido sordo. Y tú también, inútil. Inútil. Esa palabra. La forma en que la escupió, como si se deshiciera de algo sucio. Me quedé inmóvil, escondida tras el marco de la puerta. Esas palabras eran como piedras. Pesadas. Aplastándome el pecho, dejándome casi sin poder moverme. Miré por la rendija. Y la vi. Sofía, de pie. Altiva. Con los brazos cruzados y un vestido ajustado de una de esas marcas caras. Su mirada era gélida, sin una pizca de compasión. Y vi a Mateo. Mi hijo. Estaba en su silla de ruedas, con la cabeza gacha. Sus manos apretaban con fuerza los brazos del asiento. Los nudillos blancos por la tensión. Vi cómo sus hombros temblaban ligeramente. Pero no dijo nada. No se defendió. No levantó la cabeza. Sentí que el corazón se me encogía. Ese niño que una vez fue mi orgullo. El hombre que diseñaba edificios. Ahora era solo una sombra silenciosa. Soportando los insultos de la mujer que, se suponía, lo amaba. Quise entrar. Quise gritar. Quise protegerlo. Pero mis pies estaban clavados al suelo. Retrocedí un paso, con cuidado. Pero el tacón rozó el mármol. Un leve sonido. Un chasquido. Sofía se sobresaltó. Miró hacia la puerta.
Yo ya me había escondido por completo detrás de la pared. El corazón me golpeaba tan fuerte que parecía querer romperse. Ella no me vio. Tomó su bolso, las llaves del coche, y salió por la puerta trasera. El sonido de sus tacones, constante y frío, se fue alejando, dejando el salón sumido en un silencio pesado. Un silencio que pesaba más que los gritos. Yo me quedé en la sombra, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Esa casa, que había construido con años de mi vida, con noches sin dormir. De repente, se había convertido en un lugar extraño. Un lugar hostil. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis manos. Y entré en el salón. Mateo levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos. Pero rápidamente se los secó con el dorso de la mano, fingiendo. Siempre fingiendo. Mamá, dijo, con la voz un poco ronca. Has vuelto pronto. Se acomodó la manta sobre las piernas. Solo me entró un poco de polvo en los ojos. Le miré. Vi el dolor que intentaba esconder. Y el alma se me desgarró. Pero en ese momento, solo pude poner mi mano sobre su hombro. Lo apreté, suavemente. Voy a subir a preparar unos papeles, le dije, con una calma que no sentía. Descansa un poco. Subí las escaleras. Cada escalón, una roca. Cada paso, una eternidad. Entré en mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer en una silla. Esa tarde, las palabras de Sofía se quedaron flotando en el aire de la casa. Tu gorda madre. Inútil. Palabras que me recordaron lo mucho que habíamos perdido. No siempre fue así. Hace solo un año, esta casa era un hogar. Mateo acababa de ser ascendido en su estudio de arquitectura. Recuerdo su llamada, con la voz llena de emoción. Mamá, lo he conseguido. Me han dado el proyecto entero para mí. Yo estaba en la cocina, sosteniendo una cuchara de madera. Las lágrimas se me escaparon. Lágrimas de orgullo. Mateo no solo era inteligente. Era un trabajador incansable. Siempre esforzándose. Para no decepcionarme. Y Sofía, en ese entonces, ella era otra alegría. Se habían casado hacía 2 años. Yo la quería como a una hija. Era guapa, lista. Trabajaba en marketing de moda. Siempre elegante. Siempre con una sonrisa. Solía entrar en la cocina mientras yo preparaba la cena. Carmen, enséñame a hacer tu cocido, decía entre risas. Quiero darle una sorpresa a Mateo. Yo la miraba y pensaba en la suerte que había tenido mi hijo. Ella era una bendición. O eso creía yo. Y entonces, llegó aquel día. El día del accidente. Una llamada del hospital. La voz fría de un médico al otro lado de la línea. Tiene que venir de inmediato. Su hijo está muy grave. Dejé caer el teléfono. Corrí al hospital. Y cuando vi a Mateo allí, inmóvil en esa cama, me derrumbé. Abrió los ojos. Me miró. Pero su mirada estaba vacía. Mamá, no siento las piernas, susurró. Y yo solo pude tomarle la mano. Contener mis lágrimas. Y decirle. Estoy aquí, hijo. No te voy a dejar solo. Nunca. No le dejaría solo. Pero esa tarde, escuchando las palabras crueles de Sofía, me di cuenta de una verdad terrible. Quizá ya lo había hecho. Quizá le había dejado solo en la peor de las batallas. La que se libra en silencio.
dentro de los muros de tu propia casa. Los días que siguieron a esa tarde, intenté actuar con normalidad. Una normalidad frágil, como una fina capa de hielo sobre un lago profundo y oscuro. Preparaba el desayuno. Le leía el periódico a Mateo. Le preguntaba a Sofía qué tal le había ido en el trabajo. Sonreía. Pero mi sonrisa ya no era la misma. Se sentía como una máscara. Pesada. Fría. Las palabras de Sofía no se fueron. Se quedaron en la casa, pegadas a las paredes, a los muebles. Como un eco que solo yo podía oír. Cada vez que la miraba, las escuchaba de nuevo. Tu gorda madre. Inútil. Y entonces, empecé a ver. De verdad. Empecé a ver las pequeñas cosas. Las grietas en el mármol que antes no había notado. Por ejemplo, su teléfono. Siempre lo llevaba consigo, a todas partes. A la mesa. Al baño. Lo dejaba boca abajo sobre la encimera de la cocina, como si guardara un secreto. A veces, mientras cenábamos, vibraba. Y yo veía cómo ella lo miraba de reojo, con una rapidez casi imperceptible. Una noche, me acerqué por detrás mientras escribía un mensaje. Y bloqueó la pantalla al instante. Con un gesto brusco. ¿Algún problema, Carmen? Me preguntó, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No, hija, ninguno, respondí, mientras recogía un vaso vacío. Solo curiosidad. Pero no era curiosidad. Era un nudo frío que se estaba formando en mi estómago. Luego estaba Álvaro. Su entrenador personal. Un muchacho joven, fuerte. Con una sonrisa demasiado blanca. Al principio, me pareció bien que Sofía se cuidara. Que tuviera una vía de escape. Pero Álvaro empezó a venir a casa con demasiada frecuencia. La excusa era que el gimnasio estaba lejos. Que aquí tenían más privacidad para entrenar. Les oía reír desde la planta de arriba. Risas fuertes, despreocupadas. Risas que hacía mucho tiempo que no compartía con mi hijo. Un día, bajé a la cocina a por un vaso de agua. Y los vi en el jardín. No estaban entrenando. Estaban sentados muy juntos en un banco. Álvaro le estaba diciendo algo al oído. Y ella se reía, echando la cabeza hacia atrás. Cuando me vieron, se separaron de inmediato. Estábamos descansando un poco, Carmen, dijo Sofía, poniéndose de pie. Álvaro me estaba contando un chiste. Álvaro solo asintió, sin mirarme a los ojos. Se sentía algo extraño en el aire. Una tensión que no debería estar ahí. El golpe final a mi ingenua tranquilidad llegó una mañana, mientras recogía la ropa para lavar. En el bolsillo de un abrigo caro de Sofía, encontré un recibo. Doblado en 4. Lo abrí. Era de una joyería del barrio de Serrano. La fecha era de hacía 2 semanas. El concepto, un collar de diamantes. La cifra tenía tantos ceros que tuve que leerla 2 veces. Me quedé mirando el papel. Mi corazón empezó a latir deprisa. Sabía que Mateo no se lo había comprado. Su cuenta bancaria estaba bajo mi supervisión desde el accidente. Y un gasto así, yo lo habría sabido. Él no tenía ese dinero. No, ahora. Doblé el recibo con cuidado. Lo volví a meter en el bolsillo. Y sentí un frío intenso, un frío que me calaba los huesos. El collar no era de Mateo. Entonces, ¿de quién era? Esa misma tarde, vino a verme Elena. Mi vecina. Una viuda como yo, con la que solía tomar café de vez en cuando.
Nos sentamos en la terraza. El sol de la tarde era débil, sin fuerza. Te veo preocupada, Carmen, me dijo, después de un largo silencio. Yo solo suspiré. No sabía qué decir. ¿Cómo podía contarle la sospecha que me estaba devorando por dentro? Elena removió su café. Y entonces, como si no quisiera darle importancia, dijo. No sé si debería decirte esto, pero últimamente veo mucho un coche deportivo aparcado en nuestra calle. Muy tarde por la noche. La miré, sin entender. Es el coche de ese entrenador tuyo, bueno, de Sofía, aclaró. A veces, cuando me levanto de madrugada a por agua, lo veo por la ventana. Está ahí durante horas. Sentí que el aire me faltaba. Horas. De madrugada. Cuando Mateo y yo dormíamos. Elena debió de ver la palidez en mi rostro. Puso su mano sobre la mía. Su piel era arrugada y cálida. Quizá no sea nada, querida, dijo suavemente. Pero a nuestra edad, hemos aprendido a reconocer cuando las cosas no van bien. Cuando Elena se fue, me quedé sola en la terraza. El sol ya se había escondido. El frío era más intenso. Todas las piezas encajaban. Las llamadas. Las risas. El collar. El coche de madrugada. Eran grietas. Grietas por todas partes. Y yo había estado viviendo encima de ellas, sin querer verlas. Esa noche, no pude dormir. Di vueltas en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad. Escuchando los latidos de mi propio corazón. Ya no era solo dolor lo que sentía. Era miedo. Un miedo profundo. Miedo por mi hijo. Miedo por todo lo que habíamos construido. A la mañana siguiente, me levanté antes que nadie. Fui a mi despacho. Un pequeño cuarto lleno de libros y recuerdos de mi marido. Me senté en el viejo sillón de cuero. Y busqué en mi agenda un número de teléfono que hacía años que no marcaba. Javier. El abogado de mi marido. Su mejor amigo. Marqué los números con los dedos temblorosos. La línea sonó 1, 2, 3 veces. Dígame. Contestó una voz familiar y grave. Tragué saliva. Javier, soy Carmen, dije, y mi propia voz sonó extraña, lejana. Necesito tu ayuda. No para hacer nada. Aún no. Solo necesito un consejo. Javier me recibió en su despacho. Un espacio solemne, con paredes cubiertas de libros de leyes y el olor a cuero viejo y papel. Me escuchó sin interrumpirme. Con la misma paciencia con la que escuchaba a mi marido años atrás. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo rato, mirando por la ventana. Carmen, dijo finalmente, con su voz grave. Las sospechas son veneno. Te consumen por dentro. O las arrancas de raíz o te matarán lentamente. Su consejo fue claro. Y terrible. Contratar a alguien. Un investigador privado. La idea me repugnaba. Parecía algo sacado de una película. Espiar a mi propia nuera. La mujer que dormía bajo mi techo. Pero la alternativa, vivir con esa duda, con ese nudo en el estómago, era peor. Hazlo, Javier, dije, con una voz que apenas reconocí como la mía. La espera fue una tortura. Una semana. 7 días en los que cada sonrisa de Sofía, cada gesto amable, me parecía una burla. Yo vivía bajo un contrato no escrito. Un contrato del silencio. Fingía que todo estaba bien, mientras por dentro contaba las horas. Finalmente,
Javier me llamó. Tengo el informe, Carmen. ¿Puedes venir? Volví a su despacho. Sobre la mesa de caoba había un sobre grande, de color manila. Se sentía pesado en mis manos. ¿Estás segura de que quieres ver esto? Me preguntó Javier, con la mirada llena de compasión. Solo asentí. No tenía fuerzas para hablar. Abrí el sobre. Y el mundo, ese que ya se había tambaleado, terminó de hacerse añicos. Lo primero eran las fotos. Fotos de Sofía y Álvaro saliendo de un hotel discreto en las afueras. Cogidos de la mano. Fotos de ellos dos en la terraza de un restaurante caro. Él le acariciaba la mejilla. Ella le sonreía. Una sonrisa que nunca le dedicaba a Mateo. Una sonrisa genuina. Feliz. Seguí pasando las páginas. Mi respiración era superficial. Mi corazón, un tambor sordo. Luego, los informes financieros. Movimientos bancarios. Extractos de tarjetas de crédito. Compras en tiendas de lujo. Viajes de fin de semana a la costa. Todo pagado con una tarjeta que no era de mi hijo. Era un mundo paralelo. Una vida secreta que ella había construido mientras nosotros, Mateo y yo, vivíamos atrapados en la rutina de la recuperación, de la fisioterapia, del dolor silencioso. Pasé otra página. Había una transcripción. Una grabación de audio. Voz de hombre: Álvaro, ¿cuánto más vamos a tener que esperar? Voz de mujer: Sofía, ten paciencia, cariño. La vieja está empezando a preocuparse por los gastos. No tardará en sugerir vender la casa. Es demasiado grande para ellos dos solos. La vieja. Así me llamaba. La vieja. Voz de hombre: Álvaro, con ese dinero, podemos irnos a cualquier parte. Empezar de cero. Lejos de aquí. Voz de mujer: Sofía, exacto. Solo un poco más. Hay que seguir con el plan. Dejé caer los papeles sobre la mesa. Sentía náuseas. Así que ese era el plan. No solo me engañaban. Querían mi casa. La casa de mi hijo. El fruto del trabajo de toda una vida. ¿Hay algo más, Carmen?, dijo Javier, con la voz muy baja. Me señaló un último documento en el fondo del sobre. Era un informe médico. Un informe de ginecología. Sofía estaba embarazada. De 3 meses. Por un instante, una extraña y confusa alegría me atravesó. ¿Un bebé? ¿Un nieto? Quizá esto lo arreglaría todo. Pero entonces, vi la fecha. La fecha estimada de la concepción. Leí la fecha una y otra vez. Buscando un error. Pero no lo había. En ese momento, Mateo todavía estaba en el hospital. En la unidad de cuidados intensivos, luchando por su vida después del accidente. Era imposible. Médicamente imposible. Ese niño, no era de mi hijo. Me recliné en la silla. El despacho de Javier empezó a dar vueltas. Abracé el sobre contra mi pecho, como si pudiera contener el dolor que me desgarraba por dentro. Lloré de felicidad cuando Sofía anunció su embarazo, un mes después de que Mateo volviera a casa. Vendí un apartamento para darles el dinero. Le regalé las joyas de mi madre. Todo por un futuro feliz. Todo, una mentira. Ya no sentía dolor. El dolor se había ido. En su lugar, había un vacío. Un frío inmenso. Como si me hubieran vaciado por dentro y me hubieran rellenado de hielo. Levanté la vista y miré a Javier.
Mis lágrimas se habían secado. Mi voz, cuando hablé, era firme. Serena. ¿Qué podemos hacer, Javier? Sentada en el despacho de Javier aquel día, sentí que moría por segunda vez. Quiero preguntarles a ustedes, los que están escuchando mi historia, cuando la confianza es pisoteada hasta el final, ¿queda algún lugar para el perdón, o solo queda el único camino de reclamar justicia? Por favor, compartan lo que piensan en los comentarios. Salí del despacho de Javier con el sobre bajo el brazo y una calma aterradora en el alma. El camino a casa fue un borrón. No recuerdo las calles ni el tráfico. Solo recuerdo el peso del sobre. El peso de la verdad. La tarea más difícil todavía estaba por delante. Contárselo a Mateo. ¿Cómo le dices a tu hijo que la vida que cree tener es una farsa? ¿Cómo le explicas que la mujer a la que ama le ha traicionado de la forma más cruel? Me pasé la noche en vela, ensayando palabras que nunca me parecieron adecuadas. Buscando una forma suave de decir algo brutal. Al final, comprendí que no había una forma suave. La verdad es como una cirugía. Duele, pero es necesaria para sanar. Elegí la tarde siguiente. Sofía estaba fuera, en una de sus supuestas cenas de trabajo. La casa estaba en calma. La luz anaranjada del atardecer entraba por los grandes ventanales del salón. Llevé una silla y me senté frente a él. Estaba leyendo un libro, pero yo sabía que su mente no estaba en las páginas. Hacía mucho que su mente no estaba en ninguna parte. Mateo, empecé, con la voz temblorosa. Hijo, tengo que contarte algo. Dejó el libro a un lado. Me miró. Y en sus ojos vi una resignación que me partió el alma. Como si llevara mucho tiempo esperando malas noticias. No le enseñé los papeles. No al principio. Solo hablé. Le conté lo que había visto. Lo que había oído. Las sospechas que no me dejaban dormir. Las grietas en el mármol. Hablé con calma. Sin dramatismo. Como si le estuviera contando una historia que le había pasado a otros. A unos desconocidos. Él no me interrumpió. No hizo ninguna pregunta. Solo escuchaba, con la mirada fija en un punto de la alfombra. Su rostro era una máscara. Impenetrable. Cuando terminé, el silencio se apoderó del salón. Un silencio tan denso que casi se podía tocar. Pasaron 1, 2, 5 minutos. Yo esperaba lágrimas. Esperaba rabia. Gritos. Pero no hubo nada de eso. Finalmente, levantó la cabeza. Y me miró directamente a los ojos. Su mirada ya no estaba vacía. Había algo en ella. Algo nuevo. Algo que no había visto desde el accidente. Fuego. El collar, dijo, con una voz tan baja que casi fue un susurro. Vi el recibo en su bolso hace una semana. Mi corazón dio un vuelco. Él lo sabía. O al menos, lo sospechaba. Y había estado cargando con ese peso. Solo. Fue entonces cuando saqué el sobre. Puse las fotos, los informes, sobre la mesita de café que había entre nosotros. Él los miró, uno por uno. Con la precisión metódica de un arquitecto examinando los planos de un edificio a punto de derrumbarse. Cuando llegó al informe médico, al del embarazo, sus manos empezaron a temblar. Solo entonces. Lo leyó. Y lo volvió a leer. Y luego, cerró los ojos. Inspiró profundamente. Y al soltar el aire, fue como si expulsara toda la tristeza, toda la resignación que llevaba dentro. Cuando volvió a abrir los ojos,
era otro hombre. Mamá, dijo, y su voz ya no era un susurro. Era firme. Sólida. No nos van a quitar nada más. Esa frase. Esa simple frase. Me devolvió la fuerza que creía haber perdido. Ya no estaba sola en esto. Éramos un equipo. Al día siguiente, volvimos juntos al despacho de Javier. Fue Mateo quien habló. Le explicó al abogado lo que quería. No quería un divorcio ruidoso. No quería un escándalo. Quería proteger lo nuestro. Proteger su futuro. Y proteger a su madre. Javier nos escuchó. Y entonces, nos propuso el plan. Un plan brillante. Digno del arquitecto que mi hijo volvía a ser. No vamos a vender la casa, Carmen, dijo Javier. Vamos a protegerla. Crearemos una fundación. La Fundación Familiar Mateo. La idea era simple y poderosa. Transferiríamos todos nuestros bienes, incluida la casa, a esa fundación. Legalmente, los activos ya no serían míos. Pertenecerían a la fundación, cuyo único propósito sería garantizar el bienestar y el cuidado de Mateo de por vida. Un patrimonio intocable. Inaccesible para Sofía en cualquier acuerdo de divorcio. Ella no podrá reclamar nada, concluyó Javier. Estaremos construyendo un muro legal a su alrededor. Mateo asintió. Vi en su rostro una determinación que me emocionó. Quiero que todo esté listo cuanto antes, Javier, dijo. Prepara todos los papeles. El divorcio. Los documentos de la fundación. Todo. Lo firmaré todo. Durante los días siguientes, vi a mi hijo renacer. Pasaba horas en el despacho con Javier, revisando cada cláusula, cada detalle. Con la misma concentración con la que antes diseñaba sus edificios. No estaba planeando una venganza basada en el odio. Estaba diseñando una fortaleza. Una fortaleza para proteger a los suyos. Ya no era una víctima. Era el arquitecto. El arquitecto de nuestra nueva vida. Y yo, a su lado, sentí por primera vez en mucho tiempo que, a pesar de todo, íbamos a estar bien. Las siguientes 3 semanas fueron la función de teatro más larga y agotadora de mi vida. Cada día era un nuevo acto. Cada comida, una escena. Mateo y yo nos convertimos en los mejores actores del mundo. Actores de una obra que solo nosotros conocíamos. Sonreíamos. Asentíamos. Escuchábamos. Vivíamos en la superficie, en una capa muy fina de normalidad, mientras por debajo, Javier trabajaba sin descanso, moviendo los hilos legales, construyendo nuestra fortaleza ladrillo a ladrillo, en silencio. Sofía no sospechaba nada. Para ella, éramos los de siempre. La suegra ingenua y el marido derrotado. Continuaba con su vida, con sus entradas y salidas, con sus llamadas susurradas en el balcón. Y nosotros, observábamos. Era extraño. Cuando sabes la verdad, todo cambia. Cada gesto suyo adquiría un nuevo significado. Su mano sobre el hombro de Mateo ya no era un gesto de cariño, sino de condescendencia. Sus preguntas sobre mi salud ya no eran preocupación, sino una forma de medir mi resistencia. La tensión en la casa era casi física. Se podía sentir en el aire, densa como la humedad antes de una tormenta. Durante las cenas, el sonido de los cubiertos contra los platos era lo único que rompía el silencio. Un silencio lleno de palabras no dichas. Un silencio que gritaba. Un día, mientras tomábamos el café en el salón, ella empezó su ofensiva. Lo hizo de forma sutil, como siempre. Esta casa es preciosa, Carmen, dijo, mirando a su alrededor.
Pero es tan grande, a veces siento que los recuerdos tristes pesan demasiado entre estas paredes. Yo solo la miré, sosteniendo mi taza de café. Esperando. He estado pensando, continuó. Quizá deberíamos considerar un lugar más moderno. Un apartamento adaptado. Sería mucho más fácil para Mateo moverse. Más cómodo para todos. Ahí estaba. La semilla que quería plantar. La idea de vender. La idea que, según su plan, debía nacer de mí. Mateo, a mi lado, no se inmutó. Siguió mirando por la ventana, como si no la hubiera oído. Pero vi como su mano, apoyada en la rueda de su silla, se tensaba. Lo pensaré, hija, respondí, con la voz más serena que pude encontrar. Mientras la obra continuaba en el salón, entre bastidores, Mateo y yo preparábamos nuestra salida. En secreto. Por las noches, cuando ella dormía, empaquetábamos. No la ropa cara ni los objetos de valor. Solo lo esencial. Lo que de verdad importaba. En una caja, puse los viejos álbumes de fotos de la familia. En otra, los libros favoritos de Mateo, esos con las páginas gastadas de tanto leerlos. Y él, con mucho cuidado, envolvió su vieja guitarra en una manta. La guitarra que su padre le había regalado. Estábamos dejando atrás una casa. Pero nos llevábamos con nosotros el hogar. La última semana, la impaciencia de Sofía empezó a notarse. Mencionaba el tema de la venta casi a diario. Álvaro también empezó a aparecer más. Una tarde, le oí decirle en el pasillo, habla con ella de una vez, Sofía. No podemos esperar para siempre. No sabían que su tiempo se había acabado. La noche antes de irnos, Javier nos trajo los últimos documentos. Todo estaba firmado. La Fundación Familiar Mateo era una realidad. El patrimonio estaba a salvo. Y la demanda de divorcio, firmada por Mateo, esperaba en un sobre blanco. Esa noche apenas dormí. Me senté en mi sillón, en la oscuridad, y me despedí en silencio de cada rincón de la casa que había amado. Me despedí de la mujer que había sido. La madre confiada. La suegra feliz. Esa mujer ya no existía. Nos levantamos antes del amanecer. Un coche discreto, enviado por Javier, nos esperaba en la puerta. No hacía ruido. Movimos las pocas cajas y la silla de ruedas con un cuidado infinito. Como fantasmas abandonando su propia casa. Antes de irme, dejé el sobre blanco sobre la mesa del comedor. En el centro exacto. Dentro, no había reproches. No había rabia. Solo 2 documentos. La notificación de la creación de la fundación. Y la demanda de divorcio. Y debajo, una nota manuscrita. Corta. Precisa. El patrimonio familiar ha sido transferido a la Fundación Mateo. Se adjunta la demanda de divorcio firmada por él. Te deseamos suerte en tu nueva vida. Ese fue mi adiós. Un punto y final. Frío. Limpio. Definitivo. Cerré la puerta principal por última vez sin mirar atrás. El coche se puso en marcha, alejándose de las calles silenciosas de Madrid. La ciudad aún dormía. El cielo empezaba a teñirse de un color gris pálido. Miré a Mateo. Estaba sentado a mi lado, mirando por la ventanilla como las luces de la ciudad se quedaban atrás. Y entonces, por primera vez en muchos meses, vi algo en su rostro. Una pequeña curva en sus labios. Una sonrisa. Y yo, al verlo, sentí como el sol, aunque todavía no había salido, empezaba a nacer dentro de mí. Nos dirigíamos al sur.
hacia la luz, hacia nuestra libertad. Dejamos Madrid atrás. El viaje hacia el sur fue largo y silencioso. No hablamos mucho. No hacía falta. Con cada kilómetro que nos alejábamos, sentía como una carga invisible se iba desprendiendo de mis hombros. Javier nos había encontrado un lugar. Un pequeño pueblo de pescadores en la costa de Andalucía. Se llamaba Alquería Blanca. Un nombre sencillo, como el lugar mismo. Llegamos al atardecer. El aire era diferente aquí. Olía a sal, a sol y a algo más, a paz. La casa que nos esperaba no tenía nada que ver con nuestro antiguo hogar. No había mármol frío ni techos altos. Era una casita pequeña, de 2 plantas, con las paredes encaladas. El sol las había pintado de un blanco que casi deslumbraba. El suelo era de baldosas de barro, irregulares y cálidas bajo los pies. Y en la entrada, una bugambilla fucsia trepaba por la pared, llena de flores. Era sencilla. Quizá incluso un poco vieja. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en un lugar que podía volver a llamar hogar. Los primeros días fueron extraños. Un ajuste. Acostumbrada al ruido constante de Madrid, el silencio de Alquería Blanca me parecía casi irreal. Un silencio roto solo por el sonido de las olas rompiendo a lo lejos, y el graznido de las gaviotas. Tuve que aprender a vivir de nuevo. A un ritmo más lento. Aprendí a ir al mercado del pueblo, con mi cesta de mimbre, a comprar el pescado fresco directamente de los barcos. Aprendí a reconocer el olor del pan recién hecho que salía de la panadería de la esquina. Aprendí a cocinar en una cocina pequeña, con ollas y sartenes que no eran mías, pero que poco a poco sentí como propias. Estaba desprendiéndome de la Carmen de Madrid. La mujer de negocios jubilada, la señora de la casa grande. Aquí, era solo Carmen. Una mujer que compraba tomates y aprendía a hacer gazpacho. Y en esa sencillez, encontré una extraña sensación de alivio. Mateo también estaba cambiando. Seguía en silencio, sí. Pero su silencio era diferente. Ya no era el silencio pesado y opresivo de Madrid. Era un silencio sereno. Un silencio de observación. Pasaba la mayor parte del día en el pequeño balcón del piso de arriba. Un balcón que daba al mar. Se quedaba allí, en su silla de ruedas, durante horas. Solo mirando. Viendo cómo los barcos de pesca salían por la mañana y regresaban por la tarde. Viendo cómo cambiaban los colores del cielo y del agua. Yo le dejaba su espacio. Le subía un vaso de limonada fresca, se lo dejaba en una mesita a su lado, y me iba sin decir nada. Sabía que necesitaba ese tiempo. Necesitaba ese mar. Una tarde, mientras yo estaba en la cocina, escuché su voz desde arriba. Mamá. Subí corriendo. Hacía tanto tiempo que no me llamaba así, con esa claridad. ¿Necesitas algo, hijo? Él no me miró. Seguía con la vista fija en el horizonte. ¿Todavía tienes mi viejo cuaderno de dibujo? Preguntó. El de la tapa negra. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Ese cuaderno llevaba guardado en una caja desde el accidente. Hacía más de 1 año que no dibujaba. Que no quería dibujar. Claro que sí, cariño, le dije, intentando que no me temblara la voz. Ahora mismo te lo traigo. Se lo subí, junto con un lápiz. Él lo tomó. Y sin decir nada más, empezó a dibujar. No me quedé a mirar. Bajé a la cocina y me senté a la mesa. Y lloré. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de una esperanza frágil.
Una esperanza tan pequeña como el trazo de un lápiz sobre el papel. Al día siguiente, nuestra vecina llamó a la puerta. Una mujer mayor, de unos 70 años, con el pelo blanco recogido en un moño y una sonrisa llena de arrugas. Se llamaba Isabel. No venía a curiosear. No hizo preguntas indiscretas. Solo traía una pequeña cesta en la mano. Bienvenidos al pueblo, dijo, con un acento andaluz cerrado y amable. Les he traído unos limones de mi árbol y unas aceitunas que aliño yo misma. Para que prueben algo de la tierra. Tomé la cesta. El olor a limón fresco me llenó las manos. Muchas gracias, Isabel. Es usted muy amable. De nada, mujer, respondió, y me guiñó un ojo. Aquí nos cuidamos entre nosotros. Ese simple gesto. Esa cesta de limones y aceitunas. Fue el primer ladrillo de nuestra nueva vida. Esa noche, cuando subí a dar las buenas noches a Mateo, vi el cuaderno abierto sobre sus rodillas. Había dibujado los barcos de pesca. Con un detalle y una precisión que creía olvidados. Me quedé mirándolo desde la puerta. Él, absorto en su dibujo. El mar, sonando de fondo. Y por primera vez, sentí una certeza. No sabía qué nos depararía el futuro. No sabía si seríamos felices. Pero sabía una cosa. El tiempo en Alquería Blanca pasaba de otra manera. No corría, sino que fluía. Como el agua de un arroyo tranquilo. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a echar raíces. Unas raíces pequeñas, tímidas, pero raíces al fin y al cabo. Mi amistad con Isabel, mi vecina, se hizo una costumbre. Casi todas las tardes, nos sentábamos en el pequeño patio de mi casa, a la sombra de la bugambilla. Ella traía un dulce casero, yo preparaba un té con hierbabuena. Y hablábamos. Hablaba más con ella que lo que había hablado con nadie en años. Le conté de mi marido, de su risa, de cómo le gustaba el café. Ella me contó del suyo, un pescador que se había llevado el mar demasiado pronto. Hablábamos de nuestros hijos. De las alegrías que nos daban. Y de las preocupaciones que nos quitaban el sueño. No le conté toda mi historia. No con detalles. Pero ella no los necesitaba. A nuestra edad, las mujeres aprendemos a leer en el silencio. A entender las penas que no se nombran. El mar lo cura todo, Carmen, me dijo un día, mientras mirábamos las olas a lo lejos. Tarda, pero lo hace. Gracias a ella, yo también empecé a sanar. Dejé de ser solo la madre de Mateo. Volví a ser Carmen. Una amiga. Una vecina. Una mujer que aprendía a hacer gazpacho y se reía con las historias de un pueblo que empezaba a sentir como suyo. Y Mateo, mi Mateo estaba volviendo a la vida. El cuaderno de dibujo se convirtió en su compañero inseparable. Ya no dibujaba solo desde el balcón. Un día, con una voz casi inaudible, me pidió que le bajara a la plaza del pueblo. La plaza de Alquería Blanca era el corazón del pueblo. Un pequeño espacio con una fuente en el centro, bancos de piedra y la sombra de dos naranjos enormes. Al principio, se sentía incómodo. Se encogía en su silla, como si quisiera hacerse invisible. Pero poco a poco, se fue relajando. Empezó a dibujar lo que veía. La fachada de la pequeña iglesia. El anciano que leía el periódico en el mismo banco cada mañana. Las palomas bebiendo en la fuente. Su lápiz se movía con una seguridad que yo creía perdida. Estaba recuperando su lenguaje. Su forma de hablar con el mundo. Los niños del pueblo fueron los primeros en acercarse.
con esa curiosidad pura que solo tienen ellos. Al principio, le miraban desde lejos. Pero un día, un niño pequeño, de unos 5 años, se atrevió. Se acercó a su silla y se quedó mirando el dibujo. «Pintas muy bien», dijo, con la boca llena de pan con chocolate. Mateo levantó la vista del papel. Se quedó mirando al niño. Y por primera vez, le vi sonreír. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. No le respondió con palabras. Solo giró un poco el cuaderno para que el niño pudiera ver mejor el dibujo. A partir de ese día, se convirtió en una estampa habitual. Mateo, en la plaza, dibujando. Y un pequeño grupo de niños a su alrededor, sentados en el suelo, mirando en silencio. El artista de la plaza, le empezaron a llamar. No hablaba mucho con ellos. Pero había una conexión. Una comunicación que iba más allá de las palabras. Les enseñaba sus dibujos. A veces, les daba un trozo de papel y un lápiz para que ellos también pintaran. Y yo, desde un banco cercano, fingiendo leer un libro, le observaba. Y mi corazón se llenaba de un calor que no se puede describir. Estábamos sanando. Juntos. El dolor de Madrid no había desaparecido. Era una cicatriz. Y las cicatrices, aunque se curan, siempre están ahí para recordarte la herida. Pero ya no dolía al tocarla. Se estaba convirtiendo en parte de nosotros. En parte de la historia que nos había traído hasta aquí. Hasta este pequeño pueblo blanco junto al mar. La vida era sencilla. Por las mañanas, el olor a café y a tostadas. Por las tardes, el murmullo de la plaza y el sabor del té con Isabel. Por las noches, el sonido de las olas y la paz de saber que mi hijo, al otro lado del pasillo, dormía tranquilo. Nuestra vida en Alquería Blanca era como un río lento, lavando poco a poco las viejas cicatrices. La felicidad, a veces, no son las grandes cosas, sino un momento de paz como este. Si todavía me escuchan, les pido que me ayuden comentando con el número 1. Así sabré que tengo amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es mi mayor aliento para continuar con la parte final de esta historia. Habían pasado casi 8 meses desde nuestra llegada a Alquería Blanca. 8 meses de sol, de mar, de silencios cómodos y pequeñas alegrías. Madrid se había convertido en un recuerdo lejano. Una vida que parecía pertenecer a otra persona. Una mañana, mientras regaba los geranios del patio, sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero por alguna razón, supe quién era. Carmen, soy Javier. Su voz sonaba igual, pero para mí era la voz de otro mundo. Un mundo que ya no era el mío. Hola, Javier. Qué alegría oírte. ¿Está todo bien? Sí, todo bien por aquí, hizo una pausa. Bueno, te llamaba por algo que ha salido en la prensa. Te voy a mandar un enlace al móvil. Creo que deberías leerlo. Colgué el teléfono con una extraña sensación. Una mezcla de curiosidad y temor. Unos segundos después, llegó el mensaje. Era un enlace a un periódico digital de economía. Me senté en el banco de piedra del patio. El sol de la mañana era cálido. Tomé aire. Y abrí el enlace. El titular era grande, en negrita. Desarticulada una red de estafa de inversión y blanqueo de capitales en Madrid. Empecé a leer. El artículo hablaba de un entramado complejo. De promesas de alta rentabilidad. De inversores que lo habían perdido todo. Y entonces, vi sus nombres. Sofía. Y Álvaro. Estaban en el centro de todo. Según el artículo, Álvaro era el cerebro.
el que diseñaba las estafas. Pero Sofía era la cara visible. Las relaciones públicas. Usaba su encanto, su elegancia y sus contactos en el mundo de la moda para atraer a las víctimas. Para convencerles de que invirtieran su dinero. Su confianza. Seguí leyendo, con una sensación de irrealidad. Como si estuviera leyendo una novela. Las palabras pasaban por mis ojos, pero me costaba asimilar los hechos. Hablaban de coches de lujo, de fiestas, de una vida de excesos financiada con el dinero de otros. La vida que ella había estado construyendo en secreto. Javier me llamó de nuevo un poco más tarde. ¿Lo has leído? Me preguntó. Sí, Javier. Lo he leído. Hiciste bien en actuar cuando lo hiciste, Carmen, me dijo, con seriedad. La fundación protegió vuestro patrimonio. Si no, ahora mismo estaríais metidos en medio de este lío. La policía habría investigado vuestras cuentas. Vuestra casa. Cerré los ojos. Sentí una oleada de gratitud hacia aquel hombre. Hacia su prudencia. Hacia la decisión que tomamos en el momento justo. El artículo mencionaba algo más. En una pequeña nota al final. Decía que Sofía había sido detenida en su domicilio. Y que en el momento de la detención, se encontraba con su hijo recién nacido. Un bebé. Su hijo. El que no era de Mateo. Había nacido en medio de todo aquello. Me pregunté qué sería de esa pequeña criatura. ¿Qué culpa tenía él de las decisiones de su madre? No sentí alegría por su caída. No sentí el placer de la venganza. Para mi sorpresa, lo que sentí fue una profunda lástima. Una tristeza inmensa por la vida que ella había elegido. Por todo el talento, toda la belleza, desperdiciados en el engaño y la codicia. Esa tarde, me senté con Mateo en el balcón. El sol empezaba a bajar, pintando el mar de colores dorados. Le conté la noticia. Con calma. Sin adornos. Él escuchó, con la mirada perdida en el horizonte, como siempre. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo rato. El único sonido era el de las olas. Y entonces, habló. Espero que encuentre la paz, dijo, con una voz suave. A su manera. Le miré. Y vi en sus ojos una serenidad que me conmovió. No había rencor. No había odio. Solo una compasión tranquila. En ese momento, supe que mi hijo se había curado por completo. La herida más profunda, la del alma, había cicatrizado. Después de hablar, no volvimos a mencionar el tema. El pasado había llamado a nuestra puerta. Pero nosotros ya no vivíamos allí. Me levanté. Fui al patio. Y seguí regando mis geranios. Podando las hojas secas. Cuidando de las cosas pequeñas. De las cosas reales. De la vida que habíamos elegido. El mundo lejano de Madrid, con sus escándalos y sus dramas, ya no nos pertenecía. La vida en Alquería Blanca nos había dado paz. Nos había dado un refugio. Pero mi hijo, el arquitecto que siempre llevaba dentro, quería construir algo más. La idea nació de él. De sus tardes en la plaza. Se había dado cuenta de muchas cosas. Veía a los ancianos del pueblo, sentados solos en los bancos durante horas, con la mirada perdida. Veía a los niños, jugando con una pelota vieja en las calles porque no tenían otro lugar a donde ir. Veía a las madres jóvenes, haciendo malabares para cuidar de sus hijos sin apenas ayuda. Una noche, mientras cenábamos, dejó el tenedor sobre el plato y me miró. Mamá, dijo, con una seriedad que captó toda mi atención.
Tenemos la fundación. Tenemos recursos. ¿Por qué no los usamos para encender una pequeña luz aquí? Sus palabras me sorprendieron. Y me llenaron de un orgullo inmenso. Ya no pensaba en lo que habíamos perdido. Pensaba en lo que podíamos dar. ¿Qué tienes en mente, hijo? Le pregunté. Y entonces, empezó a hablar. Y fue como ver al viejo Mateo de nuevo. Al arquitecto apasionado. Describió su visión. Un pequeño centro comunitario. Un lugar donde los mayores pudieran reunirse, charlar, jugar a las cartas. Un lugar donde los niños tuvieran un espacio seguro para jugar y aprender después de la escuela. Un lugar donde las madres pudieran encontrar apoyo. Un lugar de encuentro. Un lugar para combatir la soledad. Podríamos ofrecer talleres, continuó, con los ojos brillantes de emoción. Clases de pintura. De música. De lectura. Cosas sencillas. Cosas que unan a la gente. La idea era hermosa. Y por primera vez en mi vida, sentí que todo el dinero, toda la lucha legal, todo el dolor, había tenido un propósito. No era para proteger una fortuna. Era para hacer esto posible. Hablé con Javier. Le expliqué la idea de Mateo. Se entusiasmó. Nos ayudó con todo el papeleo para redirigir una parte de los fondos de la fundación a este nuevo proyecto. Decidimos llamarlo Luz del Sur. Porque eso era lo que queríamos que fuera. Un pequeño faro de luz en nuestro rincón del sur. Encontramos un local perfecto. Un viejo almacén de pescado cerca del puerto, que llevaba años cerrado. Estaba destartalado, olía a salitre y a abandono. Pero tenía techos altos y mucha luz. Mateo, desde su silla de ruedas, diseñó toda la remodelación. Dibujó los planos. Eligió los colores. Cada detalle pasó por sus manos. Cuando los vecinos del pueblo se enteraron de lo que queríamos hacer, ocurrió algo maravilloso. La gente empezó a ofrecer su ayuda. Paco, el carpintero, se ofreció a arreglar todas las puertas y ventanas gratis. Mi amiga Isabel organizó una colecta de libros entre las vecinas para crear una pequeña biblioteca. Un grupo de mujeres se ofreció a coser cojines y cortinas de colores vivos. Los pescadores nos ayudaron a limpiar y pintar. El viejo almacén se fue transformando, día a día. Dejó de ser un lugar oscuro y olvidado para convertirse en un espacio lleno de vida y de esperanza. Se convirtió en un proyecto de todo el pueblo. El día de la inauguración fue una fiesta. Todo el pueblo estaba allí. Había música. Había comida que las mujeres habían preparado. Y había risas. Muchas risas. Mateo estaba en el centro de todo. Radiante. Nuestro primer taller fue el de pintura. Lo dirigía él. Se apuntaron niños y ancianos. Desde un pequeño de 6 años hasta un viejo marinero jubilado de 80. Yo les observaba desde una esquina. Mateo no les enseñaba técnica. No les hablaba de perspectiva ni de composición. Les dio papel, pinceles y colores. Y les dijo una sola cosa. Pinten lo que sientan. No hay dibujos buenos ni malos. Solo hay colores y emociones. Y la magia ocurrió. Vi al viejo marinero, un hombre rudo que apenas hablaba, pintar un mar de un azul intenso y melancólico. Vi a la niña más tímida del pueblo pintar un sol enorme, de un amarillo brillante. El espacio se llenó de conversación. El anciano le contaba historias del mar al niño. La niña le explicaba al anciano por qué su sol era tan feliz. Las barreras de la edad desaparecieron. Solo eran personas.
creando juntas. Conectando. Me di cuenta de que Mateo no solo estaba enseñando a pintar. Estaba enseñando a sanar. Como él había sanado. A través del arte. A través de la comunidad. Al final del día, cuando todos se fueron, me acerqué a él. Estoy muy orgullosa de ti, hijo, le dije, con la voz quebrada por la emoción. Él me tomó la mano. Su mano era fuerte. Firme. Lo hemos construido juntos, mamá, respondió, mirándome a los ojos. Tú y yo. Y en ese momento, supe que había encontrado el propósito más grande de mi vida. No era ser una mujer rica. No era vivir en una casa grande. Era esto. Ser la madre de este hombre. Y ser parte de esta pequeña luz en el sur. Han pasado 5 años desde que fundamos Luz del Sur. Lo que empezó como una idea tímida en un viejo almacén, es ahora el corazón latente de Alquería Blanca. La pequeña biblioteca se ha llenado de libros. El taller de pintura siempre tiene lista de espera. Y el sonido de la guitarra de Mateo se ha convertido en la banda sonora de las tardes del pueblo. Mi vida, ahora, es tranquila. Mis días están llenos de cosas pequeñas. Preparar café para los abuelos que vienen a jugar al dominó. Leer cuentos a los niños. Escuchar las historias de las mujeres del pueblo. Pequeñas cosas que, unidas, forman una vida plena. Esta tarde, Mateo y yo hemos bajado a la playa. Es algo que hacemos a menudo. Nos sentamos en el paseo marítimo, cerca de las rocas, y vemos cómo el sol se despide del día. El sol es una bola de fuego naranja que se hunde lentamente en el mar. El cielo se tiñe de rosas, de violetas, de dorados. Cada atardecer es diferente. Cada uno es un milagro. Estamos en silencio. Ya no necesitamos muchas palabras entre nosotros. Hemos aprendido a comunicarnos con la mirada, con los silencios compartidos. Le miro. Ya no es el muchacho roto que salió de Madrid. El dolor ha dejado huellas en su rostro, sí. Pero son las huellas de un superviviente. De un hombre que ha encontrado su fuerza no a pesar de sus heridas, sino gracias a ellas. Su silla de ruedas ya no es un símbolo de lo que perdió. Es parte de lo que es. El maestro. El artista. El corazón de nuestro pequeño proyecto. Miro a Mateo, y ya no veo al niño al que debo proteger, sino a un hombre fuerte que me ha enseñado a mí misma lo que es la resiliencia. A veces, el silencio es una carga, y la propia voz es el regalo más preciado. Él encontró la suya, no en los gritos, sino en los trazos de un lápiz y en los acordes de una guitarra. El sol se hunde un poco más. El primer frescor de la noche empieza a sentirse en el aire. Pienso en nuestra vida de antes. En la casa de mármol. En las cenas silenciosas. En la riqueza que nos rodeaba y en la pobreza de espíritu que no sabíamos ver. El mundo moderno nos enseña a acumular cosas, a construir muros de riqueza a nuestro alrededor. Pero mi viaje me ha enseñado que el mayor valor reside en dar. Perdimos una casa, sí. Pero encontramos un hogar en el corazón de toda una comunidad. Una pequeña ola rompe en la orilla, con un susurro suave. Recuerdo a Sofía. Pienso en ella a veces. No con rabia. Ni siquiera con lástima. Pienso en ella como se piensa en una lección aprendida. Una lección muy dura. Una que me enseñó que el amor de una madre no puede ser ciego. Antes, yo creía que amar era construir una fortaleza para mi hijo, para protegerle de todo. Ahora sé que el verdadero amor es darle un mapa y una brújula, y confiar en que encontrará su propio camino, aunque se caiga. Aunque se pierda. Porque sólo así aprenderá a levantarse.
Mateo se gira y me sonríe. Es una sonrisa tranquila, plena. Hace una tarde preciosa, mamá, dice. Sí, hijo, respondo, y le devuelvo la sonrisa. Preciosa. Nos quedamos así, un poco más. Madre e hijo. Dos supervivientes. Dos constructores. Viendo cómo el último rayo de sol desaparece en el horizonte. El mar y el tiempo. Dicen que lo curan todo. Hoy, sé que es verdad. Han sanado todas las heridas. Y en esta quietud, mientras el cielo se llena de las primeras estrellas, sé, con una certeza que me inunda el alma, que por fin hemos vuelto a casa. La historia de Carmen y Mateo termina aquí. ¿Qué piensan ustedes de la decisión final de Carmen? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se emocionará, y suscribirse al canal para no perderse los próximos relatos del alma. Nos encontramos en la próxima historia. Y quién sabe, la próxima vez, el protagonista, podría ser tú.